Y aquel día, domingo, muy temprano, muy de madrugada, se fueron a la tumba. Cuando llegaron, dice el evangelista Mateo, y los evangelios de Marcos y Lucas, dice que cuando llegaron, las mujeres vieron ángeles que descendían del cielo, y los cuales le dijeron: ¿a quién buscan? Y ellas dijeron: buscamos al hombre que ha sido puesto en esta tumba. Y los ángeles le dijeron a las mujeres: ¿para qué buscan al que ha resucitado? ¿Para qué buscan al que había dicho que había de resucitar? Aquellas mujeres llevaban especias aromáticas, según ellas, para preparar y para perfumar aquel cuerpo muerto. Pero lamentablemente se quedaron con las especias en las manos, porque había resucitado. Y llegaron, los ángeles le dijeron: vayan, díganle a Pedro y a los 11 discípulos que él ha resucitado y que va camino a Galilea. Y Pedro no creyó con Juan y se fue a la tumba, pero Juan era más rápido y llegó más primero. Y Pedro entró directamente a ver donde habían puesto al maestro. La piedra había sido removida, los lienzos estaban bien dobladitos, porque si hay algo que Dios es un Dios de orden. Los lienzos estaban bien doblados y acomodados, y Pedro dijo: ha resucitado. Y ese es el mensaje que hasta el día de hoy se sigue predicando: ha resucitado. Ha resucitado. Ha resucitado. Ha resucitado. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. ¿Cuánto lo creen que Él está vivo? Ha resucitado. En los infiernos se escuchó: ha resucitado. En el universo se escuchó: ha resucitado. En el cielo se escuchó: ha resucitado. Ha resucitado para darnos vida. Ha resucitado para darnos vida eterna. Ha resucitado para darnos esperanza. Ha resucitado. El Rey resucitó. 3 días estuvo en la tumba, pero el tercer día resucitó. Ha resucitado. Ese mensaje se sigue proclamando el día de hoy. No hay heridas en su costado, no hay marcas. Ha resucitado. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Dígale que está a su lado: Él resucitó. Por eso usted no puede vivir sirviéndole a un Dios que está vivo como que si estuviera muerto. Usted no puede vivir una vida cristiana como que si el Dios al que usted le sirve estuviera muerto. Usted tiene que vivir la vida cristiana viva, fervorosa, porque el Dios al que usted le sirve murió, pero también resucitó. Al Dios que usted le sirve le ha dado vida a usted. El Dios que usted le sirve también lo resucitó de la muerte, del pecado. Oh, gloria a Dios. Aleluya. En el 325 después de Cristo se celebró un concilio convocado por el emperador Constantino, un emperador romano. Se le conoce como el concilio cristológico. Pero no solamente se definió la doctrina de Cristo, también se tomaron decisiones con respecto a otros asuntos. Y una de las cosas que se tomó ahí en el concilio de Nicea fue que se celebraría la muerte y la resurrección de Jesús el primer día de la semana, para diferenciarse de la Pascua judía, que se celebra el sábado después de la luna llena. Y a partir de ahí entonces se quedó que la celebración de la resurrección de Jesús se iba a celebrar una semana después de la Pascua judía, para diferenciarse de la celebración judía. Porque para los judíos
la Pascua, ellos celebran la liberación de Israel de Egipto, de la esclavitud. Pero para nosotros la Pascua tiene un significado diferente. Nosotros celebramos la liberación del pecado hacia la libertad en Cristo Jesús. Nosotros celebramos que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, hoy usted y yo tenemos libertad espiritual. Hoy usted y yo tenemos libertad en Cristo. Usted ya no es esclavo del pecado. Usted ya no es esclavo de Satanás. Usted es libre por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Así que nosotros a veces nos pasamos por alto celebrar el día de la resurrección de Jesucristo, pero tiene un significado muy importante. Yo diría que es el centro del cristianismo, porque el cristianismo sin resurrección no es cristianismo. Lo que distingue al cristianismo del islamismo, del budismo, del hinduismo, de todas las religiones que hay en el mundo, es la resurrección. En el islamismo, el profeta Mahoma murió, pero ahí está la tumba de Mahoma y los huesos de Mahoma. En el hinduismo, todavía ahí están los huesos de sus fundadores. En el budismo, todavía están los huesos de Buda, pero en la tumba de Jesús, los arqueólogos no han encontrado los huesos. Los arqueólogos no han encontrado nada, porque no van a encontrar nada, porque Él resucitó al tercer día. La resurrección distingue al cristianismo de las demás religiones. Gloria a Dios. Juan capítulo 20. Leemos la palabra del Señor. Juan capítulo 20. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan capítulo 20. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 20, ya lo tienen. Leemos la palabra del Señor, honramos al Padre y al Espíritu Santo de Dios. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Siendo oscuro el sepulcro, y vio quitar la piedra del sepulcro. ¿Cómo vio la piedra del sepulcro? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Y fue a Simón que amaba, y al otro discípulo que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén y amén. Diga conmigo: el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Aleluya. Gloria a Jesús. El poder de la resurrección. Hablar del sacrificio de Jesucristo, hablar de la muerte de Cristo, hablar de la resurrección de Jesucristo, es algo tan poderoso y tan maravilloso que no es una historia más. No es la historia de un martirio más. No es la historia de un muerto más. No es la historia de un asesinato más. Es la historia que cambió
historia de la humanidad, valga la redundancia, en un antes y en un después. Hablar de Jesucristo es hablar del hombre que partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Es interesante que en el mundo existen muchas religiones grandes, pero ninguna de esas religiones cuentan los años como las cuenta la historia a nivel mundial. La historia a nivel mundial cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Significa que Jesucristo no fue cualquier hombre en esta tierra. Significa que Jesucristo no fue un hombre común en esta tierra. Fue alguien especial, alguien escogido. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret, una ciudad, un barrio pobre de los judíos. Y por eso cuando llamó a los discípulos, Andrés dijo: ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Pero del barrio que era pobre, del barrio insignificante, del barrio que nadie quería entrar, del barrio que nadie quería vivir ahí, de ese barrio salió el Salvador de la humanidad, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que usted y yo pudiésemos ser identificados con Él. Porque en nuestra pobreza y en nuestra miseria del pecado, el Señor vino para liberarnos de esa miseria del pecado. El Señor vino para liberarnos de esa pobreza del pecado. Jesucristo vino a la tierra, el Verbo encarnado, Dios hecho carne. La Biblia dice en Filipenses 2:7 al 8 que Él, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se unió a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. La humillación de Jesús fue el adoptar la naturaleza humana, porque Él era Dios. Y al Él adoptar la naturaleza humana, Él se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente, dice la Biblia, hasta la cruz, hasta la muerte. Todo por amor a usted y a mí. Lo que distingue al cristianismo de las demás religiones es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sin resurrección no existiría el cristianismo. Para nosotros como cristianos, el hecho de saber que Jesús ha resucitado nos da esperanza eterna. Yo no sé si a usted le da esperanza eterna saber que Jesús resucitó, pero a mí me da esperanza eterna saber que si Él resucitó, yo también un día voy a resucitar con Él. Gloria a Jesús. Por eso un cristiano es aquel que acepta y sigue las enseñanzas de Jesucristo. Es aquel que pone su fe en lo que Jesús enseñó, pero también que cree en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Un cristiano que no cree en la muerte y la resurrección de Jesucristo no sería cristiano, porque lo que define al cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Yo quiero hablarle, hermano, acerca de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Jesús mismo, Él predijo su muerte. Él le dijo a sus discípulos que Él iba a morir crucificado. Mateo 26:2, antes de celebrar la Pascua, dice que 2 días antes, Jesús le dijo a sus discípulos: estoy para ir a ser crucificado. Estoy a punto de ir a ser martirizado. Estoy a punto de ir a morir. Pero cada vez que Jesús anunciaba su muerte, Él siempre decía: voy a ser crucificado, pero al tercer día voy a resucitar. Porque así podemos orar en todo el vientre del pez. Así el Hijo del Hombre estará 3 días en la tumba, pero los 3 días va a salir de la tumba, dijo Jesús. Jesús mismo dijo que Él sería entregado en manos de pecadores. Lucas 24:7 dice que agarraron a Jesús y lo entregaron en manos de pecadores, porque lo entregaron en manos de Poncio Pilato, lo pasaron a manos de Herodes, y esos
eran unos personajes políticos y le entregaron en manos de hombres pecadores. Por eso Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 20 y 22, le dice a los pueblos que lo están escuchando ahí, le dice: ustedes entregaron al Salvador en manos de inicuos, en manos de personas pecadoras. Jesús mismo dijo también a sus discípulos que Él mismo ponía su vida y la volvía a tomar. Juan 10, 17 al 18 dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar a su nombre. Los romanos pensaron, los fariseos, las autoridades, los enemigos de Jesús pensaron que eran ellos que le estaban quitando la vida a Jesús, pero no era así. El Evangelio de Juan dice que Jesús puso su vida, Él de su propia voluntad se entregó. Por eso cuando lo llegaron a traer el día jueves al monte Getsemaní, dice que Jesús le dice a Pedro: Pedro, no te preocupes, porque si yo quisiese, ahorita mismo yo mando a pedir una legión de ángeles que vengan a pelear. Yo mando a pedir 12 legiones de ángeles que vengan a pelear. Una legión se componía de 6.000 soldados en el Imperio Romano. Y Jesús dice: si yo quisiera que me vengan a rescatar, yo pido 12 legiones de ángeles y ahorita mismo vienen acá. 72.000 ángeles podían venir esa noche a rescatar a Jesús, pero no era el propósito. Él mismo había dicho que él iba a entregarse a sí mismo por amor a la humanidad. Y lo apresaron. Marcos 14:33 dice que la noche antes de ser apresado, era tanta la ansiedad y era tanta la preocupación, era tanta la desesperación que había en Jesús, que dice que Él se fue con los discípulos al monte. Y según dicen los evangelios, dice que la gota que Jesús emanaba, las lágrimas que Jesús emanaba, su sudor, eran como gotas de sangre. Era tanta el estrés, la ansiedad, la depresión que estaba agobiando el cuerpo de Jesús, que Marcos 14:33 dice que Jesús se fue aparte y se entristeció mucho, porque Él sabía lo que le venía, Él sabía lo que le esperaba. Y lo apresaron y lo llevaron. Y lo primero que los fariseos y los líderes religiosos pidieron es: crucifícalo, crucifícalo. Su muerte fue una muerte de cruz, dice la Biblia. Yo quiero hablarle acerca de lo que significa la cruz. Por eso mandé a hacer una cruz. Algunos cuando ven esa cruz piensan en el catolicismo romano. Pero ya les voy a enseñar qué significa la cruz. La cruz, ser crucificado en una cruz, número 1, era un símbolo de vergüenza y de maldición. Así que cuando los fariseos y los principales sacerdotes le dicen a Poncio Pilato: crucifícalo, lo que ellos estaban pidiendo era su peor humillación. Lo que ellos querían era ver a Jesús humillado, porque morir en una cruz era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de maldición. Marcos 15:12 al 15 dice que dijeron a Pilato: queremos que lo crucifiques, porque ellos querían que Jesús fuera humillado. Morir en una cruz, ser sentenciado a morir en una cruz, era la peor sentencia que a una persona le podía dar, porque era una vergüenza, porque en esa cruz iba a ser crucificado desnudo, iba a ser visto de toda la gente. Así que ser crucificado es un símbolo de vergüenza y de maldición. Así que si usted en algún momento se ha sentido con vergüenza, se ha sentido que está bajo maldición, tenga en cuenta que Jesús llevó su vergüenza, que Jesús llevó su maldición y la clavó en una cruz del Calvario. Si el enemigo lo ha hecho sentir culpable, lo ha hecho sentir avergonzado, lo ha hecho sentir miserable, tenga en cuenta que a Jesús lo crucificaron en una cruz como símbolo de vergüenza y humillación. Pero ¿qué más? La cruz, según la ley, toda persona que era clavada en una cruz era una persona que era considerado maldito por Dios. Así que yo me traje esta cruz
Algunos se asustaron, nos hicimos apostólicos y romanos, pero no es así. No le ponga a mí que va a estar rústica. Aleluya. Esta cruz era un símbolo de la peor humillación que a alguien le podía pasar. Esta cruz era el símbolo peor que a alguien le podía hacer, crucificarlo en esta cruz. Y lo primero que dijeron es: queremos que lo crucifiquen, queremos que lo claves, queremos que lo mates en una cruz. Pero este símbolo también era un símbolo de maldición, y se consideraba que la persona que era clavada en una cruz, según Deuteronomio 21:23, era maldito por Dios. Pero Hebreos 12:2 dice que en una cruz, en esta cruz, no en esta, pero un símbolo, en una cruz, en esta cruz, dice que Dios llevó nuestra maldición. Dios depositó toda la maldición del hombre, toda la justicia de Dios descargó sobre Jesucristo en esta cruz. Usted tiene que saber que antes de ser crucificado, Jesús dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino. ¿Cuál era esa copa? La copa de la ira de Dios. En la cruz, Jesucristo recibió la ira de Dios que iba sobre usted y sobre mí. Jesucristo la recibió en la cruz. Por eso, hermano, usted y yo tiene que saber que Jesucristo recibió el castigo que se merecía usted. Jesucristo lo recibió estando clavado en una cruz. Aleluya. Pero también, número 3, en este madero Él nos redimió de toda maldición, dice Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. En este madero Cristo nos redimió de toda maldición del pecado. Gálatas 3:13 dice la Biblia que Pablo dice que Jesucristo llevó en sí toda maldición, porque como está escrito: maldito todo el que es clavado en un madero. ¿Sabe qué significaba al estar Jesucristo clavado en una cruz? Que era un maldito. Aleluya. Que era una persona que estaba bajo maldición. Por eso, hermano, usted tiene que saber que usted sobre su vida no puede reposar la maldición, porque la maldición que debía reposar sobre usted quedó clavada en esta cruz. La maldición que había sobre usted quedó clavada en esta cruz. En la cruz, siendo inocente, padeció por nosotros. En esta cruz lo llevaron ante las autoridades políticas, ante las autoridades religiosas, y Pilato dice: no hay condena para este hombre, y lo mandó a crucificar de manera inocente. Primera de Pedro 1:21-24 dice que Jesucristo padeció de manera inocente por amor a usted y a mí. Dice que Él llevó nuestros pecados a una cruz para que usted y yo fuésemos perdonados. Pero también quiero decirle que este símbolo, que era el peor símbolo en el Imperio Romano, que era lo peor que a alguien le podía pasar, ¿sabe qué hizo Jesús? Él dijo: denme ese símbolo, el peor símbolo que tiene. Y el peor medio que había para matar a alguien, Jesucristo lo convirtió en el símbolo de nuestra redención. El símbolo de maldición, Jesucristo lo convirtió en el símbolo del amor por usted y por mí. Por eso usted no debe preocuparse. Si usted le han pasado cosas peores, le han pasado cosas malas, Jesús puede hacer de lo malo, puede hacer algo poderoso. Si Él hizo de una cruz, que era un símbolo de maldición, que era un símbolo, oh gloria a Dios, aleluya, de tortura, de martirio, hizo un símbolo de amor. ¿Qué no puede hacer con usted Dios? ¿Qué no puede hacer con usted Dios? Si Él hizo de esta cruz el mayor símbolo de amor, si Él hizo de lo peor lo mejor, ¿qué cree usted que no puede hacer Dios con usted? Y en esta cruz Él murió por amor a usted y a mí. Por eso la cruz, cada vez que usted ve una cruz, usted no va a pensar en catolicismo romano.
va a pensar y va a decir: en esa cruz, con una cruz como esa, mi Salvador murió por amor a mí. Cada vez que usted ve una cruz como esta, usted debe decir: en una cruz de madera, en un madero, Jesucristo murió y fue clavado inocentemente por yo que soy culpable. Aleluya. Si usted ve cómo se identifica la mayoría de iglesias cristianas, con una cruz, porque es el mayor símbolo del cristianismo, la cruz. La cruz es el mayor símbolo del cristianismo. Por medio de su sacrificio, dice Hebreos 7:27, Jesús nos hizo libres de la condenación. Número 6, la cruz era un símbolo de vergüenza y afrenta, pero se convirtió en un símbolo y se convirtió en el medio de nuestra redención. La cruz es el medio de nuestra redención, en el cual Jesucristo fue clavado. 1 Corintios 1:18 dice: la palabra de la cruz para algunos es locura, pero para nosotros dice que es salvación. Porque cada vez que este mensaje se predique, cada vez que se predica de la obra expiatoria en la cruz, se le está diciendo a usted y a mí que hay perdón, que hay salvación, que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Ser crucificado en una cruz significaba que antes de ser clavado debía ser flagelada la persona. Antes de que una persona fuese a ser clavada en una cruz, primero era sometido a un proceso de tortura y se buscaban a los mejores tiradores de látigos. No crea que iban a poner al soldado inexperto. Buscaban a los mejores tiradores de látigo. Y el látigo romano tenía en las puntas pedazos de hueso y pedazos de metal afiladas, para que cuando pegasen en la espalda de la persona, arrancase pedazos de carne y destruyese los nervios de la persona cuando se jalara hacia atrás. A Jesús, antes de ir a la cruz, lo flagelaron, le dieron con látigos. Dice la Biblia en Salmo 22, dice que hicieron surcos en su espalda. ¿Sabe qué significa hacer surco en su espalda? Significa que las heridas dañaron su espalda, ya no era común. Habían heridas por todos lados, sangre por todos lados, porque su cuerpo fue desfigurado a causa del látigo, hermano. ¿Sabe por qué? Todo por amor a usted y a mí. Y no crea que era solamente un látigo, 39 latigazos. ¿Quién de usted aguantaría 39 latigazos con pedazos de...? Porque la cuerda, el látigo tenía varias cuerdas, y esas cuerdas tiraban, entonces no solamente pegaban en una sola parte, sino que en diferentes partes a la misma vez. Y a veces el deseo y el amor del soldado romano era hacer que el látigo se quedara pegado en la espalda, para que cuando él jalara, traerse pedazos de carne viva para atrás. Hermano, y nosotros a veces andamos llorando y lloriqueando por servir al Señor, porque alguien nos criticó, porque alguien nos señaló, porque alguien no nos salvó, porque alguien nos volvió a ver mal, y Jesucristo soportó el látigo, soportó que le arrancara la carne viva, soportó que le martirizaran los nervios de su espalda, soportó corona de espinas por amor a usted y a mí. Y si Él sufrió la peor humillación, ¿por qué no vamos a sufrir nosotros por amor a Jesucristo? A su nombre. Y después que esa persona era martirizada, se le obligaba a cargar la cruz. Algunas veces las cruces eran como esta, algunas veces solamente era un palo vertical, algunas veces las cruces, había tres tipos de cruces: las que eran en forma de X, las que eran nada más un palo vertical, y las que eran así en forma de T. A veces al soldado, al condenado, se le obligaba a que cargara la mitad de la cruz, o sea, solamente el palo vertical. Y a veces esa cruz podía pesar hasta 8 arrobas, que serían casi 2 quintales. El asunto no es el peso, el asunto es resistir ese peso, sangrando, desangrándose.
deshidratándose. Y Jesús lo resistió. De tal manera que dice que él se cansó y a medio camino vieron a un hombre, los soldados, que se llamaba Simón de Cirene, y le obligaron a que cargara la cruz. Yo no alcanzo a imaginarme a Simón de Cirene cargando la cruz y viendo hacia el lado a la persona que va yendo a ser crucificada, y viendo a aquel ojo lleno de amor y de misericordia, y diciéndole a Simón: lo estoy haciendo por ti. Viendo a Simón hacia los ojos y diciéndole: gracias por ayudarme, pero lo estoy haciendo por ti. Gracias por ayudarme a llevar mi misma medio de muerte, pero lo estoy haciendo por ti. Gloria a Dios, hermano. Hoy Dios le está diciendo: lo hice por ti, lo hice por amor a ti, lo hice por amor a ti, lo hice por amor a ti. Si sufrí, lo hice. Oh, gloria a Dios. Y a veces nosotros no queremos servirle a Dios con todo lo que tenemos. A veces le damos a Dios lo suficiente. A veces le damos a Dios apenas lo necesario, y Él lo dio todo, toda su vida. No dejó nada en reserva. Lo dio todo, hermano, por amor a usted y a mí. Todo por amor a usted y a mí. Y a veces usted no quiere dar, no quiere sacrificarse por el Señor. No quiere sacrificarse por Dios. No quiere dar la vía extra. En la cruz, Marcos 10:34, número 6, en la cruz Él clavó el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Colosenses 2:14 dice que en la cruz Él clavó el acta de los decretos que había en contra de nosotros. A su nombre. Dígale que está a su lado: el Señor te amó con amor eterno. A las 12 del mediodía aproximadamente, Jesús estaba siendo crucificado en una cruz, clavado. Para clavar a un condenado se utilizaban clavos que aproximadamente medían 17 centímetros de largo, para que lograse atravesar los huesos y lograse atravesar la cruz de lado a lado. 17 centímetros de largo, clavos acerados. Y a Jesús le pusieron clavos en sus manos, en sus pies, por amor a usted y a mí. A las 12 del mediodía Jesús es colgado, y aproximadamente a las 3 de la tarde Jesús está expirando. A las 6 de la tarde aproximadamente, un hombre llega a pedir el cuerpo de Jesús para ser bajado de la cruz y es puesto en una tumba. Pero cuando es puesto en esa tumba, dice que al tercer día, el pasaje que leímos, las mujeres iban a buscarlo. Aleluya. Y no lo encontraron, porque él había resucitado. Y aquí es donde quiero detenerme más. ¿Qué significa para nosotros la resurrección de Jesucristo? ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? Número uno, la resurrección de Jesucristo significa victoria sobre la muerte y el pecado. La resurrección de Jesucristo significa victoria sobre la muerte y el pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Jesucristo es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, por el pecado vino la muerte. Pero 1 Corintios 15:54 dice que nosotros también seremos resucitados, así como Él fue resucitado. Eso significa que Jesucristo venció la muerte, y si Él venció la muerte, nosotros también vamos a vencerla en el día de la resurrección. Eso dice 1 Corintios 15:54-57, Hebreos 2:14 y 15. Quiero que leamos este versículo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Así que por medio de su muerte, Jesucristo nos libró a nosotros.
Amén. Si Él venció a la muerte, nosotros también vamos a vencer. Así, hermano, que si usted se muere en esta tierra y se muere sirviendo a Jesucristo, usted sigue viviendo. Y el día que Jesucristo venga, usted va a resucitar. Usted no se va a quedar en la tumba, usted va a resucitar. Porque esa es la esperanza. Pero también la resurrección de Jesucristo es una garantía de vida eterna. Él es la primicia de la resurrección. La resurrección de Jesucristo es una garantía de vida eterna. Él es la primicia de la resurrección. 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. A su nombre. 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Digo conmigo: Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Él es la primicia de la resurrección. Así, hermano, la primera persona que ha resucitado sobre la tierra para vida eterna ha sido Jesucristo. Y si Él resucitó también para vida eterna, los creyentes también resucitarán hacia una vida inmortal. Usted puede leer 1 Corintios 20 hasta el 23. Y San Juan capítulo 14, 19 dice también que resucitaremos en el día final con Jesucristo. Juan 14, versículo 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. A su nombre. ¿Cuántos saben que si Él vive, usted vive también? ¿Cuántos saben que si Él vive, usted vive también? Si usted tiene a Jesucristo, usted tiene vida. Si usted tiene a Jesucristo, usted tiene vida, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Número 3. La resurrección es un fundamento de fe. La resurrección es un fundamento de fe. La resurrección es una prueba irrefutable de que Jesús es quien afirmó ser. La resurrección es una prueba irrefutable de que Jesús es ser quien afirmó ser. Él es quien afirmó ser. Jesús dijo que Él iba a morir y que iba a resucitar. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Él dijo que Él era Dios y que iba a morir y que iba a resucitar. Lo cumplió. Entonces la resurrección es una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el ungido, el Salvador. Su resurrección valida su sacrificio expiatorio. Su resurrección valida el pago por el pecado. Su resurrección confirma la verdad de su enseñanza. Si Él no hubiese resucitado, su enseñanza hubiese sido una mentira. Pero como Él resucitó, la resurrección valida su enseñanza. ¡Aleluya! Sin la resurrección, la fe cristiana carecería de base y sería vana. Sin la resurrección, la fe cristiana carecería de base y sería vana. 1 Corintios 15, 14. 1 Corintios 15, 14. Aleluya. 1 Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. También, dice Pablo, vana sería también nuestra fe. Pablo le está diciendo a una gente que no creía en la resurrección de Jesucristo, que ponían en duda la resurrección. Y Pablo dice: si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Pero dice Pablo, pero como Él es la resurrección, dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mas ahora Cristo, dice Pablo, el 20, ha resucitado de los muertos. Así que si no existiera la resurrección, nuestra fe sería vana. Pero como Él ha resucitado, nosotros tenemos una fe que es segura. Hebreos 2:4 y Romanos 1:4
Hebreos 2:4 y Romanos 1:4. Usted lo puede leer después. Número 4. La resurrección es una muestra. La resurrección nos demuestra nuestra nueva vida. La resurrección nos demuestra nuestra nueva vida. La resurrección nos demuestra nuestra nueva vida. Se lo repito. ¿Por qué? Porque ahora en Jesucristo usted tiene nueva vida. Ahora en Jesucristo usted tiene nueva vida. La resurrección no solo garantiza la vida futura, sino que también garantiza la vida en esta tierra. Filipenses 1:21 dice Pablo: si vivo, vivo para Cristo, pero también si muero, muero para Jesucristo. ¿Por qué? Dice Pablo: porque si muero me encuentro con Él, y si vivo también vivo para Él. O sea que en Cristo, hermano, hay ganancia. Si usted está en Cristo, usted tiene vida en esta tierra. Tiene nueva vida por medio del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice en Romanos 6:4 que estamos unidos a Cristo. Y Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuántos tienen nueva vida aquí? Por medio de la resurrección de Jesucristo usted tiene nueva vida. Porque verso 2:1 dice que usted estaba muerto en delitos y pecados, pero gracias a su obra usted hoy tiene vida. Número 5. La resurrección nos da esperanza futura. La resurrección nos da esperanza futura. ¡Aleluya! Los cristianos esperan la resurrección de sus propios cuerpos, transformados a la semejanza del cuerpo glorificado de Jesucristo. Cuando Cristo resucitó, sus marcas, las marcas en su espalda, habían desaparecido. Solamente unas marcas Él no quiso que desaparecieran: las marcas de sus manos y las marcas de sus pies. Porque Él sabía que sus discípulos todavía no creían en lo que había sucedido. Hermano, yo quiero el día que llegue al cielo decirle al Señor: enséñame las marcas de donde me demostraste el amor por mí. Las marcas de su clavo. Dice que toma Dios, si no pongo mi dedo en donde estuvieron los clavos, yo no creo. Cuando Jesús resucitó, su cuerpo fue glorificado. Hermanos, si usted en esta tierra padece enfermedad y se muere por causa de la enfermedad, el día que usted resucite, esa enfermedad no va a existir en su cuerpo, porque va a ser un cuerpo glorificado, dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3 versículo 20 al 21 y Apocalipsis 21, 3 al 4 también lo dice, que el día que usted y yo resucitemos va a ser un cuerpo glorificado a la semejanza de Jesucristo. Hermano, ¿y cómo voy a resucitar? Así como es usted, solamente que glorificar. Hermano, pero si soy gordito, oye, ese es producto del pecado. La obesidad es producto del pecado, ¿sí? Son problemas que se dan en el cuerpo por causa de la corrupción que hay en el hombre. Hermano, pero si a mí me duele hasta la uña de los pies, ¿cómo voy a hacer el día que resucite? No le va a doler pero ni las pestañas el día que usted resucite, porque va a ser un cuerpo glorificado. Dice la Biblia que ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad, porque usted va a ser semejante a Cristo. Cuando habla de semejante, parecido, no es que va a ser igual, ¿no? Porque si sería igual que Dios, entonces Dios no tendría sentido de existencia. Pero usted va a resucitar. El día que Jesucristo resucitó fue el mismo Jesús, solamente con un cuerpo glorificado. Así vamos a resucitar usted y yo, a su nombre. Porque hay gente que piensa que el día de la resurrección se van a convertir en otras personas. ¿Hay escuchado otras personas así? Hay gente que piensa que el día que Cristo venga se van a convertir en otras personas. No, usted va a seguir siendo a lo mejor esa misma apariencia, pero glorificado, perfeccionado, purificado, porque así fue cuando Jesús resucitó. Así que la resurrección de Jesucristo nos da esperanza futura, nos da esperanza de que si Él resucitó de la tumba, también un día nosotros seremos resucitados y tendremos un cuerpo glorificado. Quiero darle algunos versículos de evidencia de la resurrección. Hay quienes ponen en tela de juicio la evidencia de la resurrección.
Hay quienes dudan de la resurrección, porque dicen algunos que es una especie de mito, es una especie de cuento, una especie de fábula que se inventaron los discípulos para llamar la atención. Así dicen algunos estudiosos y algunos historiadores que dicen ser cristianos. Pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que ha resucitado al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas o a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Cuando el Señor llamó a Pablo, ni siquiera anduvo con Jesús. Pero Pablo está contando que Jesús, después de resucitado, se le había aparecido a más de 500 personas. Eso es una evidencia de la resurrección. 1 Corintios 15, 1 al 8, el que estamos leyendo. Juan 20, 19. Marcos 16, 14. Juan 20, 19. Marcos 16, 14. Lucas 24, 36. La Biblia nos muestra que Jesús resucitó. La Biblia nos enseña que Jesús resucitó. 2000 años hace que Jesús resucitó y todavía seguimos proclamando ese mensaje, que Él resucitó para darnos vida, que Él resucitó para que usted y yo tengamos esperanza. Hoy, gloria a Dios, a nivel del mundo se celebra la día de la resurrección, hermano. Nosotros no podíamos pasar por alto en celebrar este día de la resurrección, porque usted tiene que saber que usted realmente tiene un verdadero conocimiento del Evangelio. Si la gente que no tiene un verdadero conocimiento del Evangelio lo celebra, ahora usted y yo que sabe que gracias a esa resurrección usted tiene esperanza, ¿por qué no lo vamos a celebrar? ¿Por qué no vamos a recordar ese día? ¿Por qué no vamos a recordar la obra que Cristo hizo en la cruz? De que Él murió en una cruz, de que Él fue clavado, pero que también Él resucitó, pero no solamente vino, no solamente vino, vivió, murió, resucitó, sino que también va a volver. Él dice, Él que volvería, Él dijo que volvería, Él dijo que volvería. Él viene por usted, Él viene por usted, Él viene por mí, Él viene a llevarlo hacia el cielo. A su nombre. Él dijo que nos perdonaría, ¿lo cumplió sí o no? Él dijo que moriría, sí o no. Él dijo que resucitaría, sí o no. ¿Lo cumplió, sí o no? Él dijo que volvería. ¿Cuántos creen que lo va a cumplir? Si Él, gloria a Dios, yo creo que Él va a volver. Si Él lo prometió, Él, gloria a Dios, Cristo viene. Hay que estar preparados para recibir al Señor. Pero quiero hacer un paréntesis. La noche antes de Jesús ser entregado, dice que reunió a todos sus discípulos en una cena. La cena de la Pascua, la cena del Pesaj judío. La Pascua era una fiesta que se celebraba para, como le decía al principio, para conmemorar la salida de Egipto. Ese día Jesús hizo la Pascua, pero Él le dio un significado diferente. Dice, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. O sea, mi cuerpo va a sufrir por ustedes. Este vino es mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Y hizo aquella cena y en ese día